El mensaje de un curso de milagros. El minimizar al ego. Una de las características prominentes en algunos círculos gnósticos era la creencia en la disponibilidad de la gnosis o revelación únicamente para ciertas personas especiales. Esto obviamente significaba que estos gnósticos estaban más allá de sus egos, de ahí que se denominaran a sí mismos los perfectos. Fue, por supuesto, este alarde lo que se tornó en una espina en el costado de la Iglesia ortodoxa, pues, ¿cómo tratar racionalmente con alguien que alega tener una conexión especial con el cielo? Y por supuesto, ya que la Iglesia creía que ella era la que tenía la conexión especial con el cielo, ciertamente no quería que nadie más la tuviese también. Notablemente uno encuentra que el mismo fenómeno existe hoy día, y tal parece que todo el mundo, y su primo segundo o prima segunda, está oyendo o canalizando a Jesús o al Espíritu Santo. En la frase de uno de los primeros padres de la Iglesia, estos canalizadores parecen estar brotando como las setas. Esta reciente infusión de personas que experimentan una voz interior que dice ser el Espíritu Santo se ha difundido ampliamente en los movimientos pentecostal y de renovación carismática dentro de las iglesias protestantes y católicas respectivamente, casi como una rebelión en contra de la supresión jerárquica de la experiencia religiosa en nombre de la autoridad eclesiástica. Ahora se les permite a los fieles y se les exhorta en estos movimientos a que experimenten a Dios por sí mismos y a que interpreten las Escrituras sin la presencia o a veces ni siquiera la bendición de un ministro o sacerdote. Claramente, el remover el dominio de la experiencia espiritual, de la propiedad única de la élite de la Iglesia, es un acontecimiento positivo. Sin embargo, el error aquí es creer que la cosa más difícil del mundo es dejar al ego a un lado y permitir que la voz de Dios te hable. Este fenómeno particular ha encontrado una casi consumada expresión en estudiantes de un curso de milagros. Este error entre estudiantes del curso encuentra su justificación en que muchos sacan fuera de contexto esos pasajes más frecuentes en el libro de ejercicios que sugieren una facilidad en oír al Espíritu Santo. Así pues, por ejemplo, la lección 49 afirma: la voz de Dios me habla durante todo el día. En virtud de pasajes como los de esta lección, arrancados de la fibra del currículo total del curso, es comprensible que los estudiantes pasen sus días creyendo que están en comunicación constante con la voz del cielo. Así, les dicen cuándo levantarse por las mañanas, qué ropa usar, qué comer y a dónde ir, cuál es el plan de Dios, no solo para sí mismos, sino para todos los demás, desde líderes mundiales hasta amigos y familiares, compañeros, estudiantes del curso y no estudiantes por igual. Con frecuencia me gusta recordarles a los estudiantes que aunque la lección 49 sí dice que la voz de Dios nos habla durante todo el día y que es muy posible oírla, en ningún lugar en el curso Jesús nos dice que sí estemos en verdad escuchando esa voz. La tremenda inversión inconsciente que tienen nuestras mentes en aferrarse al sistema de pensamiento del ego y las maneras singularmente ingeniosas en las cuales perpetuamos el mundo de especialismo que hemos construido, hacen muy difícil que podamos escuchar la voz del perdón. Dado el peso que estos estudiantes le han adjudicado a estos pasajes, la cabal fuerza propulsora
de un curso de milagros, de deshacer al ego, de modo que sí podamos oír la voz del Espíritu Santo, inevitablemente se pierden. Debe observarse también que la cita anterior de la lección 106 del libro de ejercicios contiene una condición muy importante. Si no le prestases atención a la voz del ego, por muy ensordecedora que parezca ser su llamada, el sí, por supuesto, es la palabra clave con respecto a esto. Un pasaje en particular del manual para el maestro, citado 2 veces antes, fácilmente se pasa por alto. Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios. No olvides que la verdad solo puede llegar allí donde se le da la bienvenida sin temor. ¿Y cuántos transitan esta tierra sin miedo? El libro de ejercicios está dirigido a ser un programa de adiestramiento de 1 año de duración. No se estructuró para suplir la sustancia teórica del currículo, lo cual constituye el propósito de cualquier libro de texto. Parte del currículo del especialismo del mundo, cuyo deshacer es la meta de un curso de milagros, es la creencia de que solo unos pocos, la élite religiosa, puede estar en comunicación con Dios. Solo estos pocos se ven como dignos y escogidos por su Creador, mientras que la pecaminosidad y culpa merecida del resto de la población del mundo impiden que haya esa abierta y amorosa relación con Dios. Tal creencia, claramente, refuerza el relato del ego de pecado, culpa y miedo a la ira vengadora del cielo. Y por consiguiente, el lograr que se invierta esta creencia inherente a todo especialismo es lo que se propone gran parte del libro de ejercicios. Lo logra al comenzar con el proceso de adiestrar a nuestras mentes a creer que el amor de Dios no está ausente de nosotros, al menos no por voluntad suya, puesto que son nuestras voluntades en consorcio con el ego el desvanecer a Dios del reino de nuestras mentes. Deben ser también nuestras voluntades cambiadas las que lo acojan de nuevo. En muchos pasajes, por lo tanto, el libro de ejercicios, así como el texto, pone esta decisión ante nosotros y enfatiza que el sistema del ego se puede cambiar en un solo instante. Jesús nos ayuda a entender que puesto que el tiempo lineal no existe, solo se requiere la ilusión del tiempo, que nuestra culpa exige antes de que nuestro pecado pueda ser redimido en verdad. Solo hay un instante. Sin embargo, esas enseñanzas pueden ser muy malentendidas. Para plantear este importante punto una vez más, cuando se sacan del contexto del avasallador propósito del curso, ayudarnos a entender la enormidad del sistema de pensamiento del ego en términos de lo que ha invertido en probar que el Espíritu Santo se equivoca. Por ejemplo, el manual para el maestro discute la aparente desesperanza de escapar del campo de batalla de asesinato del ego. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una dosis abundante de buena voluntad. Es interesante notar aquí la desviación de Jesús del uso general que ha hecho un curso de milagros del adjetivo pequeña para modificar buena voluntad. El uso de la palabra abundante aquí enfatiza para el lector el amplio alcance del sistema de pensamiento del ego y nuestra necesidad de mantenernos alerta para no invertir en el mismo. Además de esto, de las 6 etapas en el desarrollo de confianza, encontramos que 4 de ellas contienen elementos de incomodidad. Estos se describen con palabras tales como doloroso, difícil, se necesita haber aprendido mucho, enorme conflicto y esperada aflicción. En la 5ª etapa,
el período de inestabilidad, se nos dice que tenemos que alcanzar un estado, la sexta etapa anticipada del mundo real, un período de logros, que puede permanecer fuera de su alcance por mucho tiempo. Está claro, aunque solo sea de estos breves extractos, que el currículo de un curso de milagros es de toda la vida, al ayudar a sus estudiantes a emprender un viaje que requiere gran diligencia y aplicación consistente. Al principio del texto, Jesús nos dice que somos demasiado tolerantes con las divagaciones de la mente y condonamos pasivamente sus creaciones falsas. Uno de los mensajes importantes que deben aprenderse del texto es el respeto que debemos adjudicarle al sistema de pensamiento de nuestro ego, no porque sea cierto, sino porque creemos que lo es. Del mismo modo, podemos afirmar que el proceso de aprender el curso conlleva el crecer en el discernimiento de saber qué voz estamos escuchando. Es para ayudar a facilitar este discernimiento de la voz del ego, obviamente, basado en que la reconozcamos, que pasaje tras pasaje en el texto Jesús describe en detalles gráficos y a veces dolorosos lo intrincado del desguisado sistema de pensamiento que hemos elevado al trono de la razón y de la verdad. La enseñanza central de un curso de milagros, por lo tanto, no es el amor y la unidad, que es nuestra realidad en el cielo, sino más bien la identificación y el deshacimiento de la culpa y el miedo, protegidos por nuestras relaciones especiales que creemos que es nuestra realidad en la tierra. No temas examinar la relación de odio especial, pues tu liberación radica en que la examines. Cuando se examina la relación especial, es necesario antes que nada darse cuenta de que comporta mucho dolor. Tanto la ansiedad como la desesperación, la culpabilidad y el ataque están presentes, intercalados con periodos en que parecen haber desaparecido. Es necesario que todos estos estados se vean tal como realmente son, sea cual fuere la forma en que se manifiesten. Son siempre un ataque contra el ser para que el otro se sienta culpable. Así pues, quizá no reconozcamos que la enseñanza esencial de un curso de milagros es ayudarnos a recordar que el único problema del mundo es la culpa, tal como se expresa a través de la relación especial, y que el deshacerla se logra mediante el perdón. Esto se expresa muy clara y sucintamente, utilizando términos levemente distintos en dos lecciones sucesivas del libro de ejercicios, parcialmente citadas antes. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto, y permítaseme reconocer que mis problemas se han resuelto. Mas este problema no puede reconocerse con facilidad y mucho menos entenderse, porque toda nuestra existencia se fundamenta en que no lo reconozcamos. Otra consecuencia infortunada de este proceso de negación es la confusión respecto al papel del Espíritu Santo en el camino de nuestra expiación, coincidente con la idea mágica de que lo único que es necesario hacer para librarse del ego es desear que así sea, sin ocuparse de la atracción subyacente a su sistema de pensamiento. Está la igualmente mágica idea del Espíritu Santo como el gran proveedor. Al desplazar sobre la carencia material nuestra única necesidad de deshacer la creencia en la escasez, también desplazamos la solución de esa carencia sobre el Espíritu Santo, en lugar de buscar su amor como el medio para deshacer nuestro sistema de creencias equivocado. Él se convierte ahora en el solucionador mágico de nuestros problemas mundanos al proveernos dinero
para la renta, estacionamientos, relaciones placenteras, buena salud, paz mundial, etc. El mensaje profundo y verdaderamente sanador de un curso de milagros se relega de ese modo hacia lo trivial y superficial. Así como la antigua sabiduría espiritual del I Ching se ha reducido en manos de algunos a un mero instrumento para leer la fortuna. Si vamos aún más allá, muchos seguidores del curso inconscientemente identifican al Espíritu Santo con el ego. Así pues, sutilmente repiten el error original de desplazar a Dios con su propio yo y así excluyen de su conciencia la verdadera presencia del Espíritu Santo. El pedirle al Espíritu Santo soluciones para nuestras preocupaciones externas limita su papel al definirlo en nuestros propios términos, pues tales peticiones presuponen que entendamos cuáles son nuestras necesidades sin que consultemos primero a la sabiduría del cielo. Hemos ocupado su lugar al pretender saber por nuestra cuenta cuáles son nuestros problemas y las soluciones para los mismos, al creer por nuestra cuenta que tenemos problemas reales externos a nuestras mentes, los cuales requieren soluciones que determinamos nosotros y caemos en la trampa de hacer real el error.